bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en este diálogo sobre cambio climático, post-extractivismo y proceso constituyente, desafíos para la cohesión social. Saludo a quienes están aquí presencialmente, principalmente colegas de COES, un gusto verlos en presencia, y también a quienes nos escuchan a través de sus dispositivos. Chile es un país muy expuesto al cambio climático, tanto por las modificaciones del clima propiamente tal, por ejemplo la mega sequía que nos afecta desde hace más de 10 años, como por la estrategia de desarrollo extractivista que ha imperado en las últimas décadas. Tenemos mayor capacidad de acción respecto a lo segundo, nuestros modos de vida y la relación con el entorno, que sobre lo primero, el clima. Y justamente nos encontramos en un momento clave en cuanto a nuestra convivencia política y modelo de desarrollo. En efecto, estamos a puertas de elecciones presidenciales, parlamentarias, de consejos regionales. Se tienden a veces a olvidar estos últimos, pero son importantes en materia de inversión regional, que es clave para adaptarse al frente del cambio climático. Y por supuesto, nos encontramos en pleno proceso constituyente. A riesgo de ser grandilocuente, se juega mucho del futuro de Chile en estas instancias. Y este futuro tiene que ver con cambio climático y modelo de desarrollo. Para conversar sobre la política del cambio climático y las perspectivas para salir del extractivismo, invitamos destacados panelistas con distintas áreas de expertise y trayectorias, tratando de combinar la reflexión académica con la acción política y social, también juntando experiencia internacional, nacional y local o regional. Se podrían hacer presentaciones muy largas de las trayectorias de cada uno, pero preferimos destacar dos cosas que los tres tienen en común. Gloria, Maísa y Rodrigo tienen trayectorias multinivel y multiposicionales, es decir, que se han desempeñado en distintos roles y han articulado estratégicamente acciones a distintos niveles. Para decirlo más directamente, no los invitamos solo para tener en nuestra conferencia una académica, una convencional y un gobernador, sino por estas trayectorias multifacéticas. Por ejemplo, Maísa Rojas no solo es una destacada científica, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, sino también una persona que se ha confrontado con la política tanto internacional como integrante del IPCC, que es dependiente de la ONU, pero también con una participación activa en la discusión en el Congreso respecto al proyecto de ley marco de cambio climático. Gloria Alvarado, a su vez, tiene una amplia trayectoria en el ámbito del agua potable rural en la región de O'Higgins, donde entiendo que se encuentra porque es semana distrital en la convención, pero también fue impulsora de una articulación nacional que concluyó en la Federación Nacional de Agua Potable Rural. Y hoy es una de las articuladoras del grupo de los ecoconstituyentes convencionales arraigados en sus territorios, pero también con visión nacional. En cuanto a Rodrigo Mundaca, que nos acompaña aquí presencialmente, es conocida su trayectoria desde Petorca hasta la gobernación de la región de Valparaíso, que lo llevó a recibir hasta premios internacionales. Esta trayectoria también incluye impulsar la articulación nacional del movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima. En Modatima hay una fuerte impronta de construcción de saberes en una relación a veces de interpelación con la academia. Así que a ver si Rodrigo nos interpela hoy también. Así ninguno de los tres cumple solo un rol, ni está situado exclusivamente en un nivel, y son estas dos características que los hacen particularmente idóneos para el diálogo en torno a las preguntas que preparamos. Antes de cederles la palabra, y porque hablamos de trayectoria, quiero contar una anécdota personal. En junio de 2019, en el marco de un proyecto mini-COES sobre poder empresarial y política hídrica, asistí a una reunión de la Unión de Agua Potable Rural de la provincia de Petorca. En una sede comunitaria de La Ligua, con algunas 30 personas, dialogaron Gloria y Rodrigo. Yo quedé muy impresionado con el nivel de la discusión y el carisma de ellos dos. Pero claramente no imaginaba que los protagonistas de aquella jornada, menos de 2 años después, llegaran a ocupar las posiciones que ocupan hoy, en primer lugar porque no existían ni el gobierno regional y menos la convención. Pero yo creo que esto es en sí una muestra de cómo ha cambiado la discusión política en general y en materias ambientales y climáticas en particular. Tener presente este proceso de cambio es importante para recibir con la mente abierta hacia otros futuros posibles lo que nos podrán decir nuestros expositores. Voy a hacer 2 preguntas
que los expositores contestarán cada uno en 5 minutos. Luego tendremos una ronda de preguntas del público. Finalmente, cada invitado tendrá la oportunidad para una reflexión final abierta. Y además, quiero presentarles a Daniel González, dibujante, que va a ilustrar también el diálogo que estaremos teniendo. Sin más preámbulo, gracias por él. Vamos a la primera pregunta, que primero contestará Maísa, luego Gloria y luego Rodrigo. Y la pregunta es: ¿tiene Chile la posibilidad de salir del modelo extractivista y avanzar hacia un post-extractivismo? ¿Cuáles son los obstáculos, pero también las oportunidades para que esto ocurra? Maísa, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Antoine, tanto por la invitación como por la presentación. Me gustó mucho esto que tuviéramos estas cosas en común. No lo había pensado antes así y me parece muy acertado. La respuesta corta es sí. Yo creo que Chile tiene la posibilidad definitiva de salir de un modelo extractivista, avanzar hacia un post-extractivista. Y lo digo por lo siguiente, aunque es evidente de que hay obstáculos y oportunidades. Siguiendo la ciencia, no sé si alcanzan a ver la chapita que tengo aquí, dice 1,5 y abajo está el símbolo de 17 colores que simbolizan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Chile asumió y se comprometió a la carbono neutralidad al año 2050. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia que debe ocurrir para lograr limitar el calentamiento a 1,5 y de esa manera cumplir con el objetivo ambicioso del Acuerdo de París? Y cuando eso ocurre, en mi opinión, Chile define un modelo de desarrollo para los próximos 30 años. Eso es lo que significa comprometerse a la carbono neutralidad. Ahora, quisiera complejizar al tiro esta conversación, porque no solamente Chile se compromete a la carbono neutralidad, que tiene una parte bien técnica y tecnológica asociada, que es una parte grande, importante del problema, pero también se compromete a desarrollar una sociedad resiliente al clima. Hace unos días atrás, en Glasgow, en la COP26, estuve conversando con un colega que se dedica profesionalmente a las negociaciones de cambio climático. Y para él, el problema del cambio climático eran dos problemas, o él lo veía como uno, después se dio cuenta que eran dos. Uno, que comienza con la revolución industrial, hace, digamos, 200 años atrás, y está asociada a la quema de combustibles fósiles. Y por lo tanto, la solución es dejar de quemar combustibles fósiles, reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que tiene como consecuencia una revolución y una transición energética importante que Chile está impulsando. Esa es como la parte fácil, es algo que está haciendo Chile, que estoy seguro que va a traer un montón de ventajas, pero hay un problema, creo que adicional, que es mucho más antiguo, que en las palabras o en el pensamiento inicial de este colega era un problema que no había que abordar, o que no era posible de abordar, que es el de las desigualdades estructurales, que tiene muchísimo más larga data. Podemos pensar, no sé, 500 años, 1000 años o 10.000 años, ¿no? Ahí lo dejo un poco abierto, pero en mi opinión, el calentamiento global, el cambio climático y la destrucción de la naturaleza son todos síntomas de una relación que se exacerba, una mala relación entre los humanos, entre nosotros y con la naturaleza, que se exacerba cuando descubrimos que estos combustibles, al quemarlos, nos producían una cantidad muy importante de energía, sin saber en ese momento que iba a tener todas las consecuencias que está trayendo. Así es que la respuesta fácil es que sí, porque vamos a cerrar las centrales a carbón, vamos a dejar de quemar combustibles para movilizarlos, vamos a limpiar nuestras ciudades, de paso se van a eliminar las zonas de sacrificio. Por lo tanto, uno diría sí, esto es posible. Y
también por otro tema que yo tampoco hace unos años no lo tenía tan claro, que también es importante recordar, y es que a diferencia del petróleo, del carbón o del gas, que existe físicamente en un par de lugares del mundo y que por lo tanto han determinado la geopolítica del siglo XX en particular, las energías renovables no convencionales están en todos lados, cada uno de los países, de los territorios y de las regiones tienen su propia energía, Chile en particular las tiene muchas. Y por lo tanto, al diversificarse y al distribuirse también se acaba esta hegemonía de poder que ha caracterizado al siglo XX. Y ya me pasé los 5 minutos, o sea, son solo 5 minutos, perdón. Así que la respuesta es sí, las oportunidades son enormes, pero el obstáculo es seguir viendo de que esta transformación se puede hacer extrayendo, en este caso ahora, energías renovables, llenando, voy a decirlo con una metáfora, el desierto de Atacama de paneles solares, que sería como no entender y no abordar el tema de la resiliencia. Gracias, Maísa. Sí, Gloria, por favor. Sí, Antoine, hola, buenas tardes. Saludar con mucho cariño a Rodrigo que se encuentra por ahí, que ya somos Modatima también desde esta semana. Y bueno, saludar también a Maisa, que la escuché en la convención y sé de su trabajo, así que muy bien. Y saludar, bueno, al público que está en estos momentos viendo la presentación, esta actividad. Bueno, con respecto a la pregunta, si Chile tiene la posibilidad de salir del modelo extractivista, yo también opino que sí. Sin embargo, hoy día tenemos que revisar lo que tenemos lo que estamos haciendo en Chile. Tenemos un extractivismo que depende brutalmente del agua, lo cual debe cambiar. Están las mineras en la cordillera, en el valle están todas los frutales de exportación, y en el secano costero y en el sur están las forestales. Por tanto, con alto consumo de agua, con especies foráneas en el fondo que además consumen agua muchísima, y eso tiene que cambiar. Sobre todo que tenemos un estrés hídrico que tiene 175 comunas declaradas con escasez hídrica, y además eso representa en el fondo un 45% de la población. Súmenle a ello la degradación de los territorios. Por tanto, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que transitar de este modelo que tenemos altamente extractivista a un modelo más sustentable, un modelo menos depredador de la naturaleza, y tenemos la gran oportunidad de hacerlo hoy día. De hecho, bueno, en la convención estamos súper preocupados. Yo integro la Comisión 5, de Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes y Modelo de Desarrollo Económico, en donde estamos pensando seriamente, obviamente, en hacer cambios que tal vez parecerán radicales a corto plazo, pero son muy necesarios, tales como el decrecimiento. Son ideas, no digo que van a ser estas, pero son ideas. También transitar a una agricultura agroecológica. Bueno, se habló mucho también de la economía circular. También pensar en una reforma tributaria. ¿Por qué no pensar en una reforma tributaria que de respuesta en el fondo a los requerimientos que necesita el país en términos económicos, como por ejemplo que el Estado participe mayormente en la economía, que tengamos un programa de mediano plazo en términos de reforma tributaria, por ejemplo, en donde podamos revisar lo que está pasando con la evasión y elusión tributaria, también eliminar las exenciones tributarias, los impuestos a las utilidades, el IVA diferenciado, mayor fiscalización de las transferencias de riqueza. Es decir, hay varios impuestos a los super ricos, el tema del royalty. Yo creo que hay varias medidas de los cuales podemos obtener ingresos que nos pueden servir para financiar los servicios sociales que hoy día en el fondo están siendo ausentes, están ausentes. Y por tanto, como digo, tenemos la gran oportunidad de hacerlo.
Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, en los territorios rurales, que es donde compartimos con la agroindustria, con la gran empresa de exportación, sobre todo de frutales, tenemos el gran obstáculo de la propiedad privada, la propiedad sobre la naturaleza. Y eso hay que poner límite en el fondo, porque hoy día la producción es tal que nos está permitiendo que la naturaleza tenga recuperación propia, ya, lo cual es muy grave, porque si no tiene recuperación propia, la verdad es que eso termina con el microclima, con la, eh, con el ciclo natural de la vida, en el fondo. Así que eso hay que revisarlo. Bueno, bueno, siento que el obstáculo también es que hay un desconocimiento total de la función ecológica de la propiedad. Y con respecto de las oportunidades, bueno, ¿cuál es la gran oportunidad de hacer cambio? Es sobrevivir. Yo creo que es muy importante que pensemos que el planeta tiene límites, límites planetarios se habla. Maisa lo tiene súper claro, hay un informe del IPCC que es determinante con respecto de este punto. La COP26 no me deja muy conforme en las tres medidas que toma, entre ellos instar a los países que vayan bajando las emisiones de aquí al 2040, lo cual es muy a largo plazo en el fondo, y requerimos medidas urgentes. Así que ese más o menos es mi comentario a la pregunta. Gracias. Rodrigo, tu visión, por favor. Bueno, primero saludar el espacio, saludar la invitación, saludar a la Maisa, con la cual me ha tocado compartir en otros espacios, distintos paneles, y saludar también a la Gloria Alvarado, compañera que conozco hace muchísimo tiempo y que hoy día forma también parte de nuestro espacio, del movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente de Modatima. Bueno, estoy aquí pues en esta escuela, en esta universidad, y generalmente cuando me invitan a la universidad me porto re mal y mi propósito siempre es sublevar, así que voy a volver a esa vieja práctica que a propósito de mi condición de gobernador regional no la he podido desplegar este último tiempo. Y me voy a exceder, pues, para variar. Y estaba pensando a propósito del título y de la pregunta en una cita de Eduardo Galeano, ¿no? Porque el extractivismo no es algo contemporáneo, no es algo nuevo, sino que tiene que ver con la historia, ¿no? Y la historia es un elemento muy importante para poder analizar el presente y también para poder proyectar el futuro. Cuando los españoles llegaron a América, los españoles, dice Galeano, tenían la Biblia y nosotros los indios teníamos la tierra. Entonces los españoles hábilmente le dicen a los indios, cierren los ojos y recen. Y los indios cerramos los ojos y nos pusimos a rezar. Cuando los indios abrieron los ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Esta cita, que es una cita bastante brutal, da cuenta efectivamente de que la historia del extractivismo no es nueva, ni mucho menos. América Latina ha sido históricamente una fuente inagotable de recursos naturales, y lo digo en lenguaje extractivista, porque se ha pensado que la tierra y el agua son recursos infinitos. Y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que efectivamente son recursos finitos. El ser humano se demora 2 años en degradar 1 centímetro de suelo del acaparable y la naturaleza se demora 100 años en restituir ese centímetro de suelo degradado por las prácticas intensivas de los seres humanos sobre el planeta. Esta misma condición que hoy día nos tiene en una conducta no gregaria, ¿no? Que nos tiene con los asientos con bandas amarillas, con negro, que nos tiene viviendo con esta mascarilla, tiene que ver precisamente con el carácter que ha adquirido el extractivismo a nivel planetario y del cual Chile no es la excepción. Esta condición pandémica tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad y por ende de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Esta condición pandémica tiene que ver con el avance de la frontera de los monocultivos y por ende con la simplificación y homogenización del medio natural. Esta condición pandémica tiene que ver también con la destrucción de los hospederos naturales, de la fauna nativa. Y por tanto es una pandemia profundamente antropogénica, profundamente antropogénica.
Entonces, cuando se nos formula la pregunta, ¿tiene Chile la posibilidad de salir del extractivismo? Sí, probablemente yo podría responder lo mismo que la Maisa, lo mismo que la Gloria. Pero sin duda la posibilidad de superar el extractivismo tiene que ver también con superar el modelo primario exportador que prevalece en todo el país. Ese modelo primario exportador que hoy día tiene a Chile siendo el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua, a propósito del proceso que encarna la Gloria, y que no tiene que ver solamente con el Código de Aguas del año 81, sino que tiene que ver con la Constitución Política del año 80, a propósito de la discusión en la que estamos involucrados hoy día. Artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final de la Constitución Política del 80, que dice literal: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas. Somos el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y cuyo régimen jurídico privado se encuentra anidado precisamente en la Constitución Política del año 1980. Y si uno quisiera volver atrás y más atrás, a propósito de lo que enunciaba la Maisa cuando hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos un decreto ley forestal 701 fraguado el año 1974, que es fraguado a partir de la enajenación inicial de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuche para, comillas, construir un modelo forestal para el país que se hace precisamente a expensas de hipotecar 2 millones de hectáreas iniciales de asentamientos mapuche. Un modelo forestal que significó finalmente el enriquecimiento de 3 grupos económicos: Cruzat, Mate y Angelini. El grupo Cruzat desaparece en la década de los 80 con el ladrillazo, y hoy día Mate y Angelini controlan más de 2,5 millones de hectáreas de pino y eucalipto, especies exóticas que hoy día depredan el medio ambiente, contaminan las napas freáticas y agotan las napas freáticas. Entonces, la pregunta tiene varias complejidades, porque finalmente la posibilidad de salir del extractivismo en Chile creo que es una posibilidad multifactorial, que no depende solamente de una iniciativa, sino que además depende de varias iniciativas y de la ausencia de política pública hoy día. Hoy día se requiere una política pública que se ponga a disposición precisamente de superar el extractivismo que existe en el país. Yo vivo en la región de Valparaíso, funjo como hoy día como gobernador regional, pero durante 24 años viví en la provincia de Petorca, considerada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Ahí en ese territorio donde se homogenizó todo el medio natural y se puso una especie exótica palto para generar plusvalía para sus tenedores en suelos sin aptitud de cultivo por la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, da cuenta efectivamente del carácter y la envergadura que ha adquirido el extractivismo en el país. Sumémosle a eso las mal tituladas zonas de sacrificio hoy día, porque ahí alguien pensó que había población susceptible de ser hipotecada, la vida de esas personas. Y por tanto creo que la superación de esta condición requiere de política pública, sin duda, requiere de movilización social, sin duda, pero también estamos en el marco de un proceso constituyente que requiere colocar en la centralidad de la discusión el carácter ecológico de una nueva norma jurídica, donde, por ejemplo, la naturaleza sea sujeta de derechos, por ejemplo. Y muchas veces nos dicen, pero es bastante imposible aquello. No, mentira. Han habido constituciones en América Latina que han situado a la naturaleza como sujeto de derechos. Está la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, la Constitución boliviana, por ejemplo. Entonces, creo que el abordaje de la superación del extractivismo requiere también de esto. A propósito de la provocación, requiere de que la universidad se ponga a pensar de qué manera vamos a superar el extractivismo. Si las universidades van a seguir formando cuadros profesionales para engrosar las filas del extractivismo, por ejemplo. Si esta escuela va a seguir formando agrónomos que van a engrosar las filas de la exportación de frutales, por ejemplo. O va a seguir formando ingenieros que van a seguir incentivando la carbonización de la matriz energética, por ejemplo. Porque la academia tiene un rol fundamental y preponderante precisamente en la superación de este patrón de acumulación por desposesión. Y cito a David Harvey, que es un geógrafo británico marxista, que habla efectivamente de que Chile es el ejemplo más nítido del patrón de acumulación por desposesión. Ergo, si tuviera que parafrasear al barbón Carlos Marx, que hablaba de dinero, mercancía, dinero incrementado, y a propósito de los profesores que están aquí, podríamos hablar hoy día en términos de extractivismo, recursos naturales, dinero incrementado, parafraseando la teoría del valor. Estoy siendo bastante audaz con Carlos Marx, espero que si me está escuchando no se irrite hoy día en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Entonces creo que el abordaje hoy día es multisectorial, porque los problemas también están derivados de
por distintas causas, por distintos orígenes hoy día. Yo vivo en una región, y con esto termino, donde tenemos más de 500.000 personas dependiendo de camiones aljibes hoy día. Más de 500.000 personas dependiendo de camiones aljibes. Y donde al frente de la política pública regional, nosotros como organización hemos tenido que salir y acceder a comprar camiones aljibes para resolver el problema ingente de consumir agua todos los días para que la población no se muera. Entonces, evidentemente, y con esto termino, tenemos anidadas nuestras esperanzas en el proceso constituyente, pero también tenemos anidada nuestra esperanza en cambiar nuestros patrones de consumo, pero también anidada nuestra esperanza en cambiar el modelo actual de desarrollo, la recuperación de los derechos sociales, el rol del Estado como garante, más allá de ese enunciado que tiene la Constitución Política del 80, que señala que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Probablemente es lo más falaz que tiene la Constitución Política del 80, porque objetivamente no vivimos en un medio ambiente libre de contaminación. Y creo que ahí hay desafíos que son re importantes. ¿Lo podremos superar? Sí, sin duda que lo podremos superar, pero eso significa modificar absolutamente el modelo de producción que tenemos en el país, el modelo de desarrollo que tenemos en el país hoy día, donde 1 litro por segundo en mi provincia, la provincia de Petorca, hoy día vale 15 millones de pesos, y con 1 litro por segundo riega 1 hectárea de palto. Y ese mismo litro por segundo en las rocas de Santo Domingo vale 25 millones de pesos. Y si vaya a Atacama vale 30, y si vaya a Antofagasta vale 50. Y yo creo que esa discusión es una discusión es una discusión que tenemos que dotarla de musculatura política, pero también tenemos que dotarla de musculatura técnica para poder superar precisamente este patrón de acumulación por desposesión, como señala mi amigo David Harvey. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los tres. Pasamos a la segunda pregunta, que va a conectar bien con ya los primeros elementos que cada uno deslizó en su primera respuesta. La pregunta es si existe una arena específica donde se juega la salida del extractivismo. Más concretamente, ¿se debe impulsar, según ustedes, desde el nivel nacional, sea desde el gobierno central o en el texto constitucional, o es más bien un asunto de experimentación e iniciativa local? ¿Cómo ves tú esto, Maísa? Gracias. Oye, antes de responder esa pregunta, quisiera sintetizar, yo creo, algo que no lo dije con estas palabras, lo acabo de escribir, pero creo que hay bastante acuerdo entre nosotros tres. Y es que vemos que el extractivismo es la base, es la razón causal de las crisis, o parte de las razones causales de las crisis que estamos viviendo. Cuando el gobernador dice que la pandemia es profundamente antropogénica. Y por lo tanto, abordar de manera exitosa el cambio climático y las otras crisis, como la de biodiversidad, está en superar el extraer de manera no sostenible los recursos y los servicios que nos provee la naturaleza. Así que yo creo que es así de profunda la necesidad de avanzar. Y con respecto a esta pregunta, ¿desde dónde lo abordamos? Me voy a tomar nuevamente del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que en su mensaje, en un informe que publicó el año 2018 sobre qué significa un calentamiento, un mundo que se calienta 1,5 grados, el tercer mensaje era: cada decisión cuenta. Así que la respuesta es: no existe una bala de plata, aquí no hay una decisión, una acción que pueda transformar sino que absolutamente todas las decisiones cuentan, y de cada uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos trabajamos, nos planteamos y actuamos. Y Antoine, no te va a parecer raro que yo me haga referencia a un informe que publicamos hace poco, en la cual tú y yo participamos, del CR2 sobre la gobernanza climática de los elementos, ¿verdad? Entendiéndose como gobernanza esta capacidad o la manera en que se toman decisiones dentro de una sociedad, y que nosotros proponemos que debe estar basada en 4 principios, en un marco de 4 elementos centrales que van a permitir entonces enfrentar, de hecho, no solamente el cambio climático, sino otras problemas y crisis que enfrenta el país.
y que están asociadas con lo que el gobernador mandaba, es decir, desarrollar una musculatura técnica también para abordar esto. Lo primero es que la acción tiene que ser justa. No puede ser cualquier acción. No vamos a resolver este problema con cualquier acción a la manera sino que esto debe ser con justicia hacia los más vulnerables, hacia los territorios más desposeídos, incluyendo obviamente también la justicia intergeneracional. Después, esto con un enfoque anticipatorio, yo creo que eso le habla mucho al aporte que puede hacer la ciencia, y nosotros la verdad, las cosas que yo personalmente trabajo quizás más en la gran escala, en la conceptualización de las cosas, pero tenemos muchos científicos que trabajan en la cosa territorial, en el estudio de casos, en entender con profundidad en los territorios algunas cosas para después escalarlo a más grande. Así es que yo creo que es absolutamente indispensable entender de que el enfoque va a tener que venir de ambos lados. Tiene que tener un enfoque territorial, social, ecosistémico, y eso depende de los contextos, pero al mismo tiempo igual vamos a necesitar leyes que hagan unas definiciones para el país completo. Somos parte de la comunidad internacional y vamos a seguir participando en el multilateralismo, que es la parte quizás la parte más compleja, o la que acabamos de ver como de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre 200 países. Así que en corto, cada decisión cuenta, cada uno de los ámbitos y desde cada una de nuestras líneas de trabajo y de acción vamos a tener que abordar este nuevo modelo de desarrollo para el país. Gloria, ¿algún nivel de acción a privilegiar en tu análisis? Bueno, desde los territorios rurales sabemos que la consecuencia del extractivismo es el exterminio del agua y los conflictos socioambientales, que es lo que está dejando. Y bueno, no estamos en desacuerdo que haya productividad, sabemos que genera empleo y economía en el país. Sin embargo, hoy día es tal el grado de extractivismo, valga la redundancia que lo hemos repetido en esta ocasión, en los territorios, que nos preocupa muchísimo. Ya nos preocupa muchísimo, y esto tiene que terminar. Tenemos una crisis hídrica que nos mandata a sentar las bases en la Constitución. No podemos hacernos eso, disculpen que lo diga así, tenemos que generar un cambio sí o sí. Yo estoy en la convención para precisamente trabajar por el agua en Chile. Trabajamos mucho para evitar la privatización de las aguas rurales, y lo conseguimos con una ley de servicio sanitario rural que protege los territorios operacionales y protege la forma de administración comunitaria, pero sin agua no podemos funcionar. Y por tanto el agua es lo que me tiene ahí como dirigente regional, y muy preocupados y trabajando ya en una norma popular del agua. Desde lo local construiremos en el fondo los consejos de cuenca, que son muy importantes y que permitirán una gobernanza descentralizada del agua, con un componente político, territorial, ecológico, ambiental. Y esto sí lo tenemos que hacer de todas formas. Esto no es un experimento, es una necesidad. Y esto de aquí es donde como constituyente lo vamos a impulsar desde la Constitución, ¿no es cierto? Y luego se hará la bajada en las leyes desde el Parlamento, por lo cual requerimos también que el Parlamento que salga elegido dé continuidad al proceso constituyente, de manera de ir abordando todas estas temáticas y dejándolas totalmente, absolutamente establecidas y protegidas. ¿Ya? Eso fundamentalmente estamos, como digo, para llevar a cabo este mandato de la protección del agua y de los territorios. Tenemos que ordenar definitivamente el territorio. Hoy día se planta de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, y eso produce
el extractivismo, y debemos ordenar, o sea, tenemos que poner límites en el fondo, tanto por el uso de los territorios como también regular los usos de agua. Hoy día hay un sobreotorgamiento de derechos de agua, el 79,02% de los derechos de agua está en el 1% de los chilenos, y eso no puede ser. Es decir, tiene que haber una mejor distribución del agua, una mejor gobernanza del agua, una gestión integrada por cuenca. Bueno, hay muchos cambios con respecto a eso desde los territorios, con una mirada territorial. Y eso, decir, bueno, más o menos esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Rodrigo, Gloria nos decía, esto no es un experimento, es una necesidad. ¿Tú cómo ves los caminos para avanzar? Son buenas preguntas para poder dialogarlo en este espacio, ¿no? Nosotros somos una experiencia bastante inédita, y lo conversaba con algunas profes afuera. La elección de los gobernadores regionales responde fundamentalmente a más de 200 años en los cuales Santiago ha sido un reino, y sus élites políticas, económicas, culturales, las que han dirimido el derrotero de nuestro propio destino en nuestros territorios. La única gobernación regional que la obtiene un movimiento social es la región de Valparaíso. Pero también con mucho orgullo decir que no solamente tenemos la región de Valparaíso, probablemente la región más importante del país, si lo queremos poner en términos de exportación e importación, por ejemplo, sino que también tenemos 8 compañeros constituyentes, tenemos 7 compañeras constituyentes y un compañero constituyente en ese proceso. Cuestión que es extraordinariamente desafiante, a propósito de la pregunta, ¿desde dónde lo abordamos? Habitualmente la prensa de Copesa me pregunta en la región de Valparaíso si yo estoy en contra del desarrollo, si no me gustan los holdings inmobiliarios, si no me gustan las paltas. Y soy profe de palta, porque hice clase de palta durante 15 años en la Universidad de Santo Tomás. Entonces me titulan como el enemigo de las paltas, y a mí me encantan las paltas, ¿no? Sí, me encanta, como palta cada vez que puedo. Trato que no me saquen fotos cuando como palta, sí, para que no me hueven, pero bueno, disculpen el lapsus poco académico. Pero cuando me preguntan por esto, siempre digo que nosotros deberíamos hablar de la inversión responsable en nuestros territorios. Y la inversión responsable tiene que ver con que sea viable económicamente y competitiva, pero que también sea socialmente justa y ecológicamente más sana. Y que cumpla 2 principios a propósito de lo que anunció la MAISA: justicia ambiental y sostenibilidad ambiental. Y que son las cuestiones que están pendientes hoy día. Porque cuando hablamos, decimos desde dónde lo abordamos, también quisiera decir que lo tendríamos que abordar desde el sentido común. No es posible hoy día, por ejemplo, que se construyan holdings inmobiliarios sobre los cuerpos de agua, sobre humedales, por ejemplo. Es de sentido común, ¿no? O no es posible hoy día que los cuerpos de agua hoy día sean contaminados con los derivados de la megaminería química a cielo abierto, por ejemplo. ¿Es de sentido común hoy día destruir toda la flora y la fauna nativa de los cerros para poner palto hoy día, por ejemplo? ¿Es posible hoy día que ese modelo asociado al monocultivo no pase por la 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente, y no pase por estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo? ¿Es posible hoy día que cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible y hablamos de seguridad alimentaria y hablamos de la buena calidad de la alimentación, en Chile hoy día se importen más de 500 millones de toneladas de pesticidas pertenecientes a la categoría 1A, 1B, extremadamente tóxicos, muy tóxicos, por ejemplo? ¿Es posible que en Chile el modelo de producción sea la aplicación acrítica del paquete tecnológico que deriva de la revolución verde, monocultivo, uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y sobrequimización de los medios de cultivo? Entonces creo que esta discusión hay que abordarla desde el sentido común. Y el sentido común, el sentido más esencial y elemental, indica que hoy día una barra de cobre o un kilo de palta no puede ser más importante que la vida de nuestras comunidades. Hoy día no es posible que quienes viven en Santiago, por ejemplo, no se conmuevan cuando hay territorios donde la gente tiene que defecar en una bolsa de plástico, por ejemplo. O tiene que bañarse por presa, por ejemplo. O tiene que ser abastecidas por agua vía camiones de aljibe, por ejemplo. Entonces la discusión tiene que ser desde el sentido común. Pero creo que también aquí no se puede soslayar una cuestión que es extraordinariamente relevante a mi juicio. En los territorios y las comunidades también se construye conocimiento complejo. Y el conocimiento no solamente está anidado en las casas de estudio, como esta, por ejemplo. Porque probablemente quien mejor conoce sus necesidades y carencias son precisamente las comunidades, los territorios. Y aquí han sido los principales ausentes cuando se discute el modelo de desarrollo, el rol del Estado como garante de derechos y no como una institución eternamente subsidiaria
o cuando se habla de derechos sociales, por ejemplo. Dos elementos, dos entradas, sentido común y el rol de las comunidades, el rol de los territorios. Y por cierto que el rol de la academia también. Entonces creo que también el esfuerzo tiene que ser multisectorial. A propósito de la multifactorialidad de los conflictos ambientales y del extractivismo, también el esfuerzo tiene que ser multisectorial. Y también tiene que ser con respeto. Porque muchas veces, desde la academia, y asumo también mi responsabilidad, muchas veces observamos a las comunidades y los territorios como conejillos de India, donde el paper es más importante, la publicación en inglés es más importante, como un estudio de caso, pero finalmente lo que se releva y se mandata desde las comunidades, de los territorios, queda ausente del paper, queda ausente del conocimiento público. Y creo que ahí es muy importante hoy día ese conocimiento complejo que se construye desde las comunidades, desde los territorios. Los viejos saben por dónde viene la quebrada, los viejos saben por dónde viene la vertiente, saben la importancia que tiene la biodiversidad, saben la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Y resulta que en regiones como la mía, en la región de Valparaíso, hoy día estamos llenos de ollas comunes, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, pregunto, ¿se cumplen los objetivos del desarrollo sostenible hoy día? Y disculpen la acidez de la crítica, pero la acidez de la crítica tiene que ver precisamente con este desafío. ¿Cómo abordamos? Por eso es tan importante, con esto concluyo, por eso es tan importante el rol que está desempeñando hoy día el proceso de la Convención Constitucional. La semana pasada tuvimos en Putaendo, en San Felipe y en Calle Larga, comunas que probablemente Calle Larga ustedes nunca la han nombrado, nunca la han tenido denunciada, tuvimos a la mesa de descentralización y nuevo modelo de Estado, discutiendo ahí en las comunidades, escuchando a las comunidades, escuchando a los territorios. Y en Calle Larga está la casa consistorial donde nació Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, donde se construye probablemente uno de los planetarios más grandes de América Latina en 3D, en esa comuna de Calle Larga, donde hay conocimiento complejo que es muy importante poner en valor, porque eso es muy importante también para poder cambiar el orden de cosas actual. Gracias. Rodrigo, tenemos un tiempo para preguntas del público, así que entonces formulen sus preguntas al panel. Micrófono, Hola, buenas tardes. Roxana Chiapa, hija de agricultor de Copiapó. Entiendo muy bien todo lo que se habla y volviendo al punto del sentido común, ¿qué tenemos que hacer para convencer a quienes tienen poder de ese sentido común? Porque aquí hay la legitimidad de su discurso es profundamente compartida por una mayoría, pero cuando uno empieza a hablar con los que tienen poder o aquellas personas que tienen que tomar decisiones, el sentido común pierde importancia. Entonces, desde el mundo de la academia, o el mundo del activismo, el mundo de quienes están cercanos, se sienten sentidos con la situación que viven los pequeños agricultores, las comunidades que están con restricción de agua. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese grupo? Y otro punto importante, a mí el tema del agua me llega mucho porque crecí toda mi vida en Copiapó y sé perfectamente que no se puede tomar agua de la llave, por ejemplo. Y cuando tú hablas de esa discusión con los vecinos y cómo cambiamos las prácticas de hacer temas más eficientes, también hay un trabajo que hacer con las personas de a pie. Eso. Muchas gracias. ¿Otras preguntas desde el público? Además tengo un problema en el celular, así que no puedo ver las preguntas si me las han mandado por WhatsApp. Aprovecho para pasar el aviso. Luis tiene una pregunta también. Hola, buenas tardes. Luis Valenzuela, investigador COES. Una pregunta para usted, gobernador. Desde lo que hemos conversado hoy día, lo que hemos escuchado en realidad, ¿cómo ve el rol de la descentralización o el rol del gobierno regional en el cambio climático, ¿no es cierto? Tal vez una pregunta injusta dado el poco tiempo que lleva en su silla, pero me interesa mucho el testimonio desde esa perspectiva, ¿no? O el futuro del poder regional en el cambio climático post-extractivo.
Propongo que Rodrigo conteste esta pregunta y la anterior. Mientras tanto, me voy informando por el medio no digital de las preguntas que están en Internet, por favor. Tremenda pregunta, ambas. Nosotros durante 15 años, más de 15 años, marchamos y caminamos por todos los territorios, instalando una batalla que es esencial hoy día, lo decía la Gloria, ¿no? Si uno piensa que del agua depende la vida de los seres humanos, pero también la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales, comprenderá hoy día que el agua tiene que estar consagrada como un derecho fundamental. Incluso esto lo resolvió la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio del año 2010, cuando consagra el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano, y 120 países concurren con su firma a consagrar aquello. Hoy día Pedro Arrojo, el relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y el saneamiento también. Ahora, dicho esto, cuando tú dices cómo lo resolvemos, nosotros no somos dados a dar recetas, ni mucho menos, porque somos muy respetuosos, pero tomamos la decisión de disputar la institucionalidad. Y disputar la institucionalidad, pasaron 15 años para salir a disputar la institucionalidad, y dijimos, algún compañero algún día dijo, hay que salir de la galería del estadio y hay que entrar a disputar. No podemos seguir gritando árbitro saquero, ya sea la galería norte o la galería sur del Nacional, sea Chuncho, sea Colocolino, gritando, bueno, ya basta. Había que entrar a la cancha a disputar. Y lo que nosotros hemos hecho en esto, le decía a una profe, le decía, hoy día 15 de noviembre cumplimos 4 meses al frente del cargo, 4 meses. Y tomamos la decisión de disputar la institucionalidad, pero tomamos la decisión de disputar la institucionalidad para el servicio de las personas precarizadas, del pueblo precarizado, del pueblo trabajador, del pueblo sencillo. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante todo este breve tiempo, estos 4 meses que llevamos al frente trabajando. Tenemos 38 municipios, y a propósito de la crisis que tenemos hoy día hídrica en la región, hubieron alcaldes que llegaron a hablarnos que necesitaban camiones de aljibe. Un alcalde nos pidió 17 camiones de aljibe, un poco para magnificar o dar cuenta de lo que significa hoy día vivir privados de agua, 17 camiones de aljibe. Imagínate nosotros, como somos parte de un movimiento que reivindica la recuperación del agua, el tener que armar un algoritmo, presentar un proyecto de más de 5.000 millones de pesos en el Consejo Regional y aprobar un proyecto para comprar 52 camiones de aljibe para este periodo estival, para garantizar precisamente el suministro de agua de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Pero aquello lo levantamos desde las comunidades, desde los territorios. Armamos una política hídrica hoy día en el gobierno regional que no solamente tiene que ver con comprar camiones de aljibe, tiene que ver con priorizar recursos para la agricultura familiar campesina, tiene que ver con una visión, una misión con respecto a reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, a propósito de aquello. Y por tanto, cuando hablamos del sentido común, hablamos de cómo hoy día se disputa la institucionalidad y cómo la institucionalidad se pone al servicio de las y los sencillos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Nosotros estamos de los 24/7, creo que estamos 6 días a la semana en territorio, en comunidades. Hoy día levantamos una mesa hídrica en la provincia de San Antonio, con todos los alcaldes del litoral de los Poetas. Levantamos una mesa hídrica en la provincia de Quillota, con todos los alcaldes de la provincia de Quillota. Lo mismo hicimos con la provincia de San Felipe, pero además a eso le agregamos, presionando, un convenio con la Dirección General de Agua para que los municipios también cofiscalicen y tengan corresponsabilidad al momento de denunciar la usurpación de agua. Por tanto, hemos estado fundamentalmente trabajando en esa perspectiva. Y cuando llegamos a la provincia de San Felipe a juntarnos con todos los alcaldes, exigimos que Moreno, el ministro de Obras Públicas, estuviera en el territorio, precisamente para discutir con esa autoridad central en el territorio, con las comunidades, la necesidad de priorizar el agua. Claro, Moreno llegó en helicóptero, yo llegué a pata, entonces ahí salió esa famosa frase, como vos andas ahí en helicóptero, pues bueno, yo ando a patas, pero bueno, fue parte de aquello también, del folclore propio nuestro, de nuestra región. Pero eso es lo que estamos haciendo hoy día, todos los días. ¿Qué estamos haciendo en materia de descentralización? Creo que también lo dije, la descentralización en Chile hoy día está con freno de mano, ¿no? Porque no tenemos todas las facultades, tengo solo 15 competencias. Tengo competencia en el ámbito del Ministerio de Vivienda y nos toca formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo. Pero el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, para ser efectivo, necesita dialogar con el Plan Regulador Comunal, los planos reguladores comunales, y también necesita dialogar con los PLADECO. Y te encontrás con municipios que el Plan Regulador Comunal es del año 1980, por ejemplo, hoy día. Pero además también, y qué bueno para traer la contemporaneidad aquí y la realidad también a este espacio, tienen situaciones que son increíbles, como una del Tao, por ejemplo, los que conocen el Tao. Antes de la pandemia vivían 14.000 personas en el Tao.
hoy día, con pandemia, viven 28.000 personas en el Estado. ¿Con qué política pública hoy día tú resuelves servicios básicos en una población que crece ya no de forma aritmética, sino que de forma geométrica, por ejemplo, hoy día? Y esas realidades son objetivas. ¿Qué podemos hacer en materia de descentralización hoy día? Nos toca elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Nos toca elaborar la política ambiental regional, porque no tiene política ambiental, siendo la región de Valparaíso la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Nos toca formular el plan integrado, el plan regional de manejo integrado de residuos sólidos domiciliarios. Nos toca formular la estrategia regional de desarrollo que venció el año pasado. Acabamos de formar el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. ¿Alguien habló de ciencia y tecnología? Pues bien, Chile es un país OCDE y destina menos del 0,34% de su PIB en materia de ciencia, tecnología e innovación. ¿Saben cuánta plata significa eso en la región de Valparaíso? 34 pesos por persona. Nada en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y estamos construyendo hoy día el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué estamos haciendo en materia de cambio climático? Después de estar 2 meses dándole continuidad a los proyectos que venían de arrastre, encontramos un proyecto perdido en el FND, perdido en el Banco Integrado de Proyectos con resolución de aprobación para reducir calefactores en Concón, Quintero y Puchuncaví. Reducir calefactores con la finalidad de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Proyecto pequeñito de 150 millones de pesos, pero dimos una señal inequívoca precisamente de nuestro compromiso en esa materia. Ahora en la discusión presupuestaria, que fue una discusión gigantesca que recién se resolvió la semana pasada, fuimos los que bregamos para incorporar en el FNDR, en sus distintas glosas presupuestarias, una glosa hídrica para tener recursos solamente para iniciativa hídrica y una glosa de cambio climático. No fue mal en la glosa de cambio climático, porque la DIPRES no entiende la importancia que tiene combatir el cambio climático en nuestros territorios. Porque el cambio climático, creo que lo dijo con mayor propiedad la Maisa, el cambio climático tiene que ver fundamentalmente también con el carácter antropogénico que tiene el cambio climático hoy día. O sea, hoy día cuando el gobierno de Piñera divaga el 2025, el 2030, cuando habla de la descarbonización de la matriz energética hoy día la descarbonización de la matriz energética es fundamental cuando las centrales a carbón en Chile generan ¿cuánto? El 25 o el 30% de los gases de efecto invernadero, ergo dióxido de carbono. Probablemente el gas de efecto invernadero más letal que hoy día tiene el medio ambiente, sin duda. Ahora, ¿sabemos de esto? Claro que sabemos de esto, hemos trabajado intensamente en estos temas, en el tema de cambio climático, en el tema de descarbonización, en el tema de la recuperación de los bienes naturales comunes y todo. Y estamos dando señales desde el gobierno regional en esa perspectiva. El tener una glosa hídrica, tener una glosa de cambio climático, significa tener recursos de asignación directa precisamente para combatir aquello. O sea, nosotros tenemos 4 centrales a carbón en la bahía de Quintero, Pentana, Puchuncaví. La última, instalada el año 2010, la última. Entonces, evidentemente, claro, ¿no es suficiente? No es suficiente, porque debería haber un esfuerzo de todos los gobiernos regionales, de todas las autoridades comunales, en la perspectiva de terminar por apagar las 28 termos a carbón o 29 termos a carbón que hay en el país hoy día. Pero propender inmediatamente hacia una política también robusta de energías renovables no convencionales que sea algo más que poner paneles fotovoltaicos, poner en valor la energía mareomotriz, poner en valor la energía solar, la energía eólica, etcétera. Disculpe que me haya extendido. Me permite interrumpirte para también dejar la oportunidad a Maísa y Gloria que podamos terminar. Miren, un poco para ir hacia palabras conclusivas, bueno, Gloria, además de la conclusión que le quieras dar al foro, quisiera invitarte a contarnos si ves posibilidad de lo que decías respecto a los límites a la propiedad privada en cuanto a su función ecológica, en cuanto a su relación con la naturaleza, si esto ves que en la convención puede propiciar o si al contrario se ve difícil. Antoine, ¿esta pregunta es para mí? Disculpa, no te escuché bien. La pregunta. Hola, no te escucho. ¿Ves que en la convención puede avanzar la idea de límites de función ecológica de la propiedad privada?
Si esto ves que se puede dar si en el escenario de la convención o si al contrario van a haber más bien bloqueos en este sentido, y además invitarte a algunas palabras de conclusión. Bueno, con respecto a eso de la convención, sí, por supuesto que tenemos que hacer ver a todas estas empresas que por sobre todo están extractivizando los territorios, de que no solamente por el hecho de tener la propiedad yo puedo hacer lo que quiero con la propiedad, sino que esa propiedad tiene también su función ecológica, su función a los ecosistemas, el aporte que hace a los ecosistemas. Por tanto, eso hay que relevarlo. Y tenemos mucha claridad con respecto a eso. De hecho, como ecoconstituyentes en la convención, logramos integrar varios temas que son súper relevantes para la discusión, para el debate constitucional, tales como el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque el artículo número 8 de la Constitución actual hoy día no dice mucho con respecto a eso, o deja muchos vacíos. El derecho humano al agua también y al saneamiento y otros derechos ambientales. Y no solamente que el derecho humano al agua sea por agua de camión aljibe, porque eso se ha naturalizado. Es decir, cumplo con los 100 litros según la OMS o con lo que dice el reglamento de camiones aljibe, pero esa no es la solución definitiva. Yo creo que tenemos que transitar hacia soluciones definitivas. Es cierto que a lo mejor en algunos lugares no hay, y escuchaba a Rodrigo que es también de la necesidad de comprar camiones aljibe para poder sustentar a la población de agua. Pero sin embargo yo creo que tiene que haber acá una redistribución del agua en Chile, un ordenamiento territorial para que regule el uso de los territorios y regule el uso de agua. Definitivamente el agua sea mejor distribuida y que finalmente tenga prioridad el consumo humano. Los ecosistemas en primer término, el consumo humano. Y no, por ejemplo, hoy día también hay desaladoras que están siendo utilizadas para consumo humano, en circunstancias que siento que mientras la empresa utiliza agua natural, los seres humanos consumen agua, ¿cómo se llama? El agua desalinizada. Así que eso yo creo que hay que ponerle límites con respecto a eso. El resguardo a la semilla ancestral y campesina, el reconocimiento de la función ecológica de la propiedad, lo que también estaba recién mencionando, el principio preventivo y precautorio en materias ambientales, los derechos de la naturaleza, la defensoría de la naturaleza, la justicia ambiental y, bueno, y el estatuto jurídico de glaciares y criósfera. Yo creo que todos esos temas logramos incorporar porque queremos generar cambios reales para Chile y que definitivamente también es muy importante lograr esa empatía. Había una pregunta que qué tenemos que hacer con ese sentido común, ¿no es cierto? Porque en el fondo es como queremos cambio, pero del otro lado no quieren cambio. Yo creo que aquí también hay que generar una especie de empatía de manera de que definitivamente podamos hacer estos cambios porque la naturaleza no va a esperar. Es decir, está el punto de la degradación que se está recuperando de forma natural y eso no puede seguir pasando porque no vamos a tener naturaleza para mañana. No vamos a tener la base de la vida, la base del agua, ¿ya? La base de los ecosistemas, de la biodiversidad. Por tanto, tenemos que trabajar arduamente en eso. Requerimos innovación y desarrollo también para que transitemos de estos modelos a modelos más protectores de la naturaleza. Y bueno, todo esto requiere voluntades, así que nada, tenemos la mejor intención para generar estos cambios, pero también les necesitamos a todas ustedes para que nos ayuden a salir a flote en el fondo con una convención que hoy día, yo estoy muy contenta, disculpe que me extienda un segundito, muy contenta porque es Chile el que está representado en la convención, es decir, hay diversidad, hay de pueblo originario, hay personas del norte, del sur, gente profesional, gente no profesional, eso es lo más lindo que hay en la convención y todos queremos generar cambios para Chile, tanto en temas medioambientales como también atendiendo a los diferentes derechos fundamentales que hoy día se han visto vulnerados, hasta hoy día se han visto vulnerados. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante lo que nos cuentas de la convención y esperamos que resulte. Maísa, Gloria nos decía, la naturaleza no va a esperar.
Bueno, entiendo que tú volviste de Glasgow, ¿no? Estuviste en la COP, entonces quizás podrías, poco para ir cerrando este panel y con esta idea que miramos estas problemáticas en distintos niveles, contarnos qué pudiste ver ahí y qué perspectivas se ve entonces respecto al futuro de estas negociaciones internacionales que también nos impactan, ¿no? Igual de lo que pasa a nivel local, a nivel nacional, también hay una arena importante para estas problemáticas. Antoine, me haces una pregunta bien, bien difícil, porque las cosas que, al igual de la conversación multinivel que estamos teniendo acá, lo que ocurre en una COP también ocurre en muchos niveles. Porque obviamente que lo central y uno lo que más se escucha es la negociación consensuada que termina en un texto de decisión. Y es ahí donde uno observa claramente de que el multilateralismo, aunque se reconoce como central, importante, va lento y va demasiado lento para la urgencia de los cambios que requerimos. Pero dentro de estas mismas negociaciones, de esta conferencia de las partes, también existe una cantidad de movimiento que nos llena de esperanza porque uno se da cuenta de que el mundo ya está cambiando. En particular, a mí hay dos cosas o quizás tres cosas que me dieron esperanza. Uno es ver una cantidad muy, muy importante de jóvenes, de futuras generaciones que están exigiendo que las cosas ocurran a mayor velocidad. También tuve la oportunidad, saliéndome un poco de los espacios formales, de ver hartas actividades con pueblos indígenas y ver que a pesar de la enorme diversidad que existe de pueblos indígenas, hay una voz en común digamos, de sentido común, como decía el gobernador, sobre cuál debiera ser nuestra relación como sociedades, como humanos, con nuestro entorno. Y por último, un poco ya en una arena intermedia, no completamente fuera, no completamente dentro de los pasillos áridos, largos de las negociaciones, lo que en la jerga de la convención se llaman los actores no estatales, que son todo el resto, no son los países, pero sí son el sector privado, es la sociedad civil, son las ciudades, son las regiones, de hecho, y que en ese espacio, que es un espacio, claro, voluntario, ahí hay enormes movimientos. Así es que, en resumen, avances importantes, no todos a la velocidad que queremos, vamos a tener que, sin embargo, de seguir empujando, porque por ahora tampoco tenemos otro foro en el cual el multilateralismo, o que podamos obviar el multilateralismo con todas las dificultades y complejidades que eso trae. Y para terminar, yo creo que quería reforzar la idea de que finalmente lo que tenemos que lograr aquí es atender a las desigualdades estructurales que tienen una antigüedad probablemente mayor a la que de la revolución industrial en los últimos 200 años, y que esa es la única manera de enfrentar exitosamente la crisis del cambio climático, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis de cohesión social, recordando el evento en el cual estamos, económica, sanitaria, etcétera. Así que el desafío es grande, pero si lo hacemos de manera correcta, las podemos abordar todas. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, particularmente a nuestros invitados, Maísa, Gloria, Rodrigo. Y quizás para ir cerrando podemos mirar con más detalle lo que hizo Daniel para seguir nuestra conversación, que creo que no era tan fácil, anduvimos por muchos lados distintos y se ve un escenario complejo al cual tendremos que seguir atentos aquí en COES.
y en los otros lugares donde nos desempeñamos. Muchas gracias a todos. Y el miércoles volvemos a reencontrarnos aquí mismo de 17 horas para los diálogos 2 y 3 y el cóctel de cierre. Y un mensaje para quienes vinieron en vehículo, pueden pedirle a Flor.